Perdón. Ciertamente hay gente de Japón que se presionan, pero también hay escuelas para flojos en Japón. Pues búsquenlo en un documental de el sistema educativo japonés. Entonces, hay unos que ni pichan, ni cachan, ni batean. Entonces, para evitar que la presión de que queden en una escuela, en una de las mejores escuelas de competitividad, muchos no quedan en una escuela o en una universidad ahí en Japón, que pues son prestigiosas, ¿no? Entonces se van a otras universidades donde son los mejores, se van a Inglaterra, se van a Francia, se van a Estados Unidos, se van a muchas partes del mundo. Entonces el japonés, dentro de su mercadotecnia, también mezcla su espiritualidad, el espíritu del guerrero samurái, el bushido, pero agregado a la mercadotecnia. Igual también los chinos tienen sus códigos y... Pero vamos a hablar, ya vamos a ver, de Débora. En los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Jael, la gente evitaba las rutas principales y los viajeros no salían de los campos sinuosos. Ya quedaba poca gente en las aldeas de Israel hasta que Débora surgió como una madre para Israel. Bueno, se puede decir que es un versículo mesiánico. Y es que no había quien dirigía, quien organizaba a Israel. De que pues ahora hay pastoras que son pastoras, que son que el apoderamiento de la mujer, hay pastoras falsas, profetas falsos y todo eso, y dentro de ellas están las mujeres que quieren apoderar. Entonces no es sana doctrina. Luego en el Nuevo Testamento dice que sí enseñan, que les enseñan a las jóvenes, las más grandes, las ancianas. Ancianas no tiene que ver que son grandes, ¿no? Ancianas son los que tienen sabiduría y tienen un don de Dios, de conocimiento. Y les enseñan a las niñas, les enseñan. No leo aquí. Más que nada no leo que estén dirigiéndose a la gente, a las iglesias. En el caso de Débora u otras, me imagino que no aparecen, reprendían eso sí, reprendían al profeta, al hombre que estaban mal en la palabra, pero no era que le faltaran al respeto, era nada más que lo corrigieran y ya. Por ejemplo, ella, Priscila, que anduvo con Pablo y su esposo Priscila y Aquila. No, Aquila no. Vamos a buscar en Hebreos. Que ellos eran hebreos, pero vivían en Grecia. O vivían en Roma, creo. El caso es que no conocían, eran judíos, pero no conocían lo que es Jerusalén. Como estos también, los había en el antiguo pacto, había gente que se quedó
en Egipto. Es el caso de los etíopes también, que tienen otra Biblia. Entonces, en el Antiguo Testamento, los judíos que vivían, los hebreos que vivían en Egipto, transcribieron la Biblia, o sea, las volvieron a no sé cuántos cada año, cuántos. El caso es que la volvían a escribir, la volvían a escribir, la volvían a escribir, en escribir. Y eran escribas. El que no estuvieran en Jerusalén no les quita que fueran israelitas y que conocieran también de la ley y conocieran de Dios. Oye, si hay muchos judíos en el mundo que no conocen Israel. En España, pues lo más en España había judíos y había musulmanes. A los judíos sí los mataron los españoles por no convertirse al cristianismo. Eso sí, los musulmanes sí eran más rebeldones y no se convirtieron siguieron con ya saben que con Alá y Mahoma y musulmán. Los judíos eran, pues porque como dijo Hitler, o aparentemente dijo Hitler que porque mataron a Jesucristo los mismos judíos. Pero eso ya venía proféticamente, entonces estaba loco estaba loquísimo Hitler, que era pobre y se surgió. Me estoy saliendo de tema, pero tienen que saber qué onda también. Surgió como socialista en un partido socialista. Después ya vimos a Hitler. Vemos a Hitler como un líder. Y pues es que también eran los judíos de todas partes todavía no estaban como Estado. Entonces no sé por qué tanto de esto, pues es que también eran riquísimos y siguen siendo riquísimos los judíos y los musulmanes, los libaneses y todo eso. Que también los árabes descienden de Dios, de Ismael, pero no descienden de la línea de Jesucristo, no es. También bendijo a los árabes, ya ve que son muchos y tienen muchos. Israel es un estado, pero es un estado pequeño. Los árabes pues son muchas tribus también y todo eso, pero no voy a hablar porque yo no sé del Islam. Dice: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige. Ok, eso hacen nuestros padres también terrenales, pues el Señor disciplina lo que ama y castiga todo lo que recibe como hijo. Exactamente, no lo castiga con golpes, no lo castiga lo castiga con la palabra. Vamos a ver. El caso es que Priscila corrigió a uno que era muy buen maestro. Lo que pasa es que no venía ungido con
con el Espíritu Santo bautizado, creo que era discípulo de Juan el Bautista. Y sí traía palabra, pero si la pastora no es buena en la palabra, si no es, porque dice que las pastoras tienen que quedar, las mujeres tienen que quedarse calladas, y el hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, pero también en la familia, en estas cuestiones, también los dos son parte de la organización del evangelio, de la palabra. Entonces, hay muchas falsas pastoras, igual también hombres, esto del neopentecostal y esas cosas, ya se salió del al principio sí estaba un poco, ponle que sí estaba bien, pero ya luego empezaron con que hay que dar esto, hay que dar lo otro, no, porque la Biblia dice que pues administremos bien lo que nos da Dios también. Entonces, aquí dice que bueno, antes de Hebreos decía Pablo, su papá le enseñó a hacer carpas de esas que se hacían, que las vemos en las películas de los árabes, que lo vemos en las películas europeas, obviamente con lana de la oveja. Hacían sus alfombras, sus tapetes, sus tiendas. Entonces, bueno, no lo encuentro, pero sí Priscila reprende a Apolos, pero por la palabra, no es que se estén echando el uno contra el otro. Están hablando de la palabra, no están hablando de echarse, de agredirse, pues. Entonces, actualmente hay pastoras simplemente tienes que tener un discernimiento bien del discurso que dan, y de que dijo Dios, no pueden decir, tienen que hablar de la palabra. Lo que ellos profetizan tiene que estar aquí en la palabra de Dios. Entonces, por eso, sí, cuando hay profetas, tiene que haber alguien quien lo interprete, y si no hay alguien quien interprete esas, o las lenguas o esas profecías, pues se quedan así, o sea, pero esas profecías tienen que ser respaldadas por la palabra. Entonces ahorita se están sacando a relucir los trapitos al sol de aquella gente que abusan pero hay miembros, por ejemplo el de Yesenia Ten,
no hay miembros que se quejen, porque Yesenia Ten, de los diezmos y los, pues está un terreno que todavía no está hecho, que es, según esto, Niura, esa periodista de también que es dominicana, no vio, no, que desde hace 6 años no vio el presupuesto que le dieron a Yesenia Ten realizado en una ciudad, refugio, para niños y niñas. Hay una casa, pero pues tiene 20 y tantos. Y que también ellos usan relojes y también muestran cosas materiales. Una cosa es rendirles cuentas al Estado sobre si es lícito, es legal todo lo que tienen. Claro que tiene que ver con papeles, ¿no? Por ejemplo, si tiene un restaurante y venden, dice Nuria que vende licor, y en la Biblia dice que no se emborrache la gente, que aquella vende whisky, que aquella vende esto. Entonces está, ¿qué es? Pues es una empresaria o es una pastora. Entonces ya no le recomiendo que no se metan en esos ministerios, en esa secta. Porque si es evangelio de la prosperidad, el que tiene que prosperar es el miembro, no el pastor. No. Sí, reciben los diezmos, pero tienen que hacer las obras que dicen. Las obras de Abraham, los frutos, todo eso. Ayudar a un miembro que necesita, obviamente con dinero del mismo que si le falta esto a tu hermana, le falta esto, a cualquier, no hay clases sociales ahí en la congregación. Por eso se van muchos. Y hay hermanos que espantan a la gente, que espantan a las personas que van a ir a ver y escuchar la palabra de Dios. No van a ir a no. Todos vamos a escuchar la palabra de Dios. No vamos a que nos estén molestando ni nada de eso. Entonces, como dijo Ricardo Jona, hay más religiones que niños felices, igual sectas. Entonces, ¿dónde va a acabar esto? Que no vamos a meter a Jesucristo ni a Dios ahí, porque ellos, según esto, tienen que darle cuentas a Dios. Y utilizan psicología, utilizan discursos para convencer a la gente. Hasta te maldicen y no deben de maldecirte, porque Dios es bueno y Dios nunca va a maldecir. Ellos. Si tú les haces algo, pues si murmuras contra ellos, pues pero no te tienen que maldecir, tienes que te perdone, pero en caso de una investigación, en caso que todos tenemos que ser, todos que somos ciudadanos tenemos que ser investigados, y ellos dicen, no, pues no te caes al ungido.
Pero el ungido también es ciudadano y tiene que pagar impuestos. Y obviamente si tienen carro, pues no van a traer un Mercedes-Benz, no. Entonces es mejor leer la Biblia, agarrarse, buscar una iglesia de sana doctrina donde no te van a hacer. ¿No? Y que te saquen versículos que quieran a ti que controlarte, pues no. Porque prácticamente Jesucristo sí se enojó, pero con los fariseos, porque estaban muy mal. Sí reprendió a los apóstoles porque no tenían tanta fe. Pero de eso a maldecirlos, pues a los fariseos sí les dijo, dijo groserías, pero groserías a su modo, ¿no? A lo que no hacía. Era religión contra la palabra de Dios, de palabra de Jesucristo, que también es Dios. Entonces me extraña pastores o ciertos rangos que te quieren obligar o te quieren reprender, pero a su manera, enojados, sin calma, entonces por lo mismo corren a los miembros y a los miembros nuevos, entonces dicen, no, pues aquí están más de esta. De perdida en el mundo me respetan y aquí me están de esta. Yo que vengo a oír la palabra de Dios, me están haciendo, le dan más chazos al árbol para hacer más leña. Entonces entonces les recomiendo iglesias sana doctrina, donde los miembros estén preparados y sean sabios de lo que hacen y atender a la gente como se merece. Dios me lo bendice. Y Dios es el que hace la justicia, el hombre no. Incluso dicen, no confíen en los hombres. Porque serán culpables, o sea, no. Nuestro cuerpo todavía no está glorificado, entonces todos pecamos, todos se nos resbala, entonces pues no. Nos vemos a la próxima. Dios me lo bendice.